Hola, buenas tardes. Nosotras estamos integradas por Maritza Villa y Quiquei Ramírez. Vamos a hablar sobre el método horizontal y aumentos y disminuciones y el método de tendencias. Bueno, para empezar y darle una introducción a este tema, vamos a hablar sobre el análisis financiero. ¿Qué es el análisis financiero? Es un método para establecer las consecuencias financieras de las decisiones de negocios aplicando diversas técnicas que permiten seleccionar la información relevante, realizar mediciones y establecer algunas conclusiones. Son los cambios porcentuales a lo largo del tiempo. Las conclusiones son respuestas tales como cuál es el rendimiento de la empresa, cuál es el rendimiento de alguna inversión, si el rendimiento que se está viendo actualmente es el esperado, es decir, que si este va en camino al logro de los objetivos y pues cuál es el grado de riesgo que tiene dicha inversión, si realmente conviene, si realmente va a favorecer a la empresa o no. Vemos aquí para qué sirve y para qué se realiza el análisis financiero. El análisis financiero es el que proporciona a los directivos, propietarios, una medida del efecto esperado que tienen las decisiones estratégicas y de gestión en el valor de la empresa. Es decir, proporciona como una seguridad que le proporciona a la empresa de saber si lo que están realizando lo están haciendo de la manera correcta. Los inversores y prestamistas también usan este análisis para evaluar el grado en el que podrán alcanzar los objetivos, que es pues con el fin, ¿no?, que hacen este tipo de métodos, para alcanzar los objetivos con las decisiones que tomen. Los inversores de capital examinan la conveniencia de aportar dinero a una empresa, es decir, que si realmente va a ser factible no realizar esa inversión. Ahora vemos lo que es el análisis horizontal. Los métodos de análisis horizontal son aquellos que estudian el comportamiento de las cuentas contenidas en la información financiera, que comprenden dos o más ejercicios o bien periodos. Consiste en comparar la situación de la empresa a través del tiempo, es decir, con ejercicios del pasado o pueden ser proyectados también a futuro para ver cuánto ha sido la mejora, si realmente han tenido un mayor número de ventas, si realmente los objetivos que se plantearon desde un inicio están siendo alcanzados, si está habiendo más gastos o han tenido aumento en proveedores o en diferentes cuentas que podemos ver en los análisis financieros. El análisis horizontal es el análisis que se utiliza cuando se requiere estudiar dos estados financieros, como lo estaba mencionando anteriormente. Y este también se puede comprender entre otros, que es el de aumentos y disminuciones y el método de tendencias. El de aumentos y disminuciones, este método del análisis es el que consiste en determinar las variaciones absolutas y relativas entre dos cantidades que conforman los estados financieros en diferentes fechas o en diferentes periodos. Estas variaciones pueden ser positivas y también pueden ser negativas. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito más de este método y les voy a poner unos ejemplos muy similares a los que vimos en clase. De hecho, me basé en uno de esos ejemplos, los cuales me parecieron muy prácticos para poderles presentar la exposición y explicárselos. Bueno, retomando este método, consiste en comparar conceptos homogéneos de los estados financieros. Es necesario observar algunas reglas para que la comparación nos arroje unos datos correctos, es decir, que sean certeros, que sean precisos. Entre los puntos está que los estados financieros a comparar deban pertenecer a la misma empresa. Es decir, en este ejercicio no puedes comparar datos de empresas diferentes, no, tienen que ser de la misma empresa, de periodos distintos. Los renglones a comparar deben ser conceptos homogéneos y haber utilizado las mismas reglas de presentación y evaluación en ambos periodos para cumplir con el requisito de comparabilidad. Es decir, que los datos que vayas a comparar vengan de la misma forma, que tengan las mismas reglas establecidas. Y por último, el periodo que abarcan los estados financieros debe ser igual, es decir, los datos que vas a comparar deben de ser ya sea trimestral, anual, mensual o como ustedes gusten. En el ejemplo que a continuación les voy a mostrar, es un ejemplo anual.
Miren, pues aquí se busca expresar en porcentajes la diferencia que se obtuvo monetariamente de la siguiente forma. La diferencia monetaria es en la que se encuentra en la columna del signo de pesos, los 13,000, 11,000, 28,000, 52,000. Bueno, para obtener esos datos nosotros tenemos que restar al año B el año A. En este caso el año B es el 2011, como podemos ver está señalado por un globito. Y el año A sería el 2010. Bueno, entonces dice restar al año 2011, que en este caso es el B, el año 2010, que es el A. Por lo tanto, nos da una diferencia de 13,000 pesos. Si restamos los 63,000, si le restamos a 63,000, 50,000 pesos, nos dan 13,000, que es lo que tenemos en la columna de diferencias. Y pues vamos a hacer lo mismo con cada una de las filas que vendrían siendo ya sea cajas, clientes, inventarios o en este caso también el activo circulante. Luego dice, se divide la diferencia entre el año A, que en este ejemplo sería el año 2010 y se obtiene en porcentaje, es decir, vamos a obtener la diferencia en porcentaje, que es la quinta columna donde está el signo de porcentajes. Y pues tenemos que dividir la diferencia, que en este caso en cajas, la diferencia son 13,000 pesos. Lo vamos a dividir entre el año A, que serían 50,000 pesos. Y vamos a obtener un porcentaje de 26%. Eso equivale a la diferencia que hay entre los dos años. Y para obtener la razón, vamos a dividir el año B entre el año A y nos va a dar el resultado. En este caso, pues vamos a dividir 63,000 entre 50,000 y nos va a dar una razón de 1.26. Y pues esto va a pasar en los siguientes casos de clientes, inventarios y activos circulantes. El método de tendencias. Bueno, este es el segundo método que vamos a ver del método horizontal. Y dice, consiste en determinar la propensión de las cifras de los estados financieros con base a su comportamiento histórico, comparando las diferentes cifras de los estados financieros. Bueno, este método tiene la ventaja de obtener variaciones de comportamiento financiero que una empresa ha tenido o tendrá en el transcurso del tiempo. Como se los dije anteriormente, pues estamos evaluando periodos. Y podemos aplicar el método de tendencias a un renglón específico, como podrían ser las unidades vendidas, que en nuestro caso, por ejemplo, en el caso anterior, el renglón era lo que había en cajas, para observar el comportamiento que ha tenido las ventas en diferentes periodos, o bien aplicarlo junto con el método de porcentajes para observar la integración del costo mediante diferentes ejercicios, etc. La aplicación de este método es muy amplia y su utilizado dependerá de lo que se desee analizar. Bueno, pues aquí está otro ejemplo muy similar a los de clase. Y pues con este les voy a explicar lo que es el método de tendencias. Dice, se selecciona el año base y se le asigna el 100%. En este caso, nuestro año base fue el 2010. Como podemos ver en la cuarta columna, le asignamos el 100% a cajas, clientes, inventario y artículos circulantes. Para determinar la tendencia del año siguiente, en porcentajes se divide el año que queremos determinar, o sea, la cantidad de ese año, entre el año base. Como nosotros queremos determinar el año 2011, vamos a dividir la cantidad, por ejemplo, en cajas. La cantidad que tenemos son 63,000. Lo vamos a dividir entre la cantidad del año base, que son 50,000 pesos, y nos da un porcentaje de 126. Muchas veces, pues cuando hacemos este tipo de resultados, nosotros, si lo hacemos en Excel, pues podemos poner el formato de que sea en porcentajes y así, y pues ya no los arroja directo. Pero en caso de que lo estemos haciendo manual, pues nos va a arrojar con decimales el resultado. Por lo tanto, nosotros, como dice el último paso, multiplicaríamos por 100 y nos daría el resultado. Como en este caso lo hicimos, que, bueno, aquí yo lo traigo directo, pero previamente yo tuve que haberlo multiplicado por 100. Y en clientes, pues es el mismo procedimiento, se va a dividir los 48,000 entre los 37,000 y nos va a dar un porcentaje de 130. En inventario, 118,000 entre 90,000 nos va a dar un porcentaje de 131, ahí varió poquito. Y el activo circulante, pues es lo mismo, 229,000 entre 177,000 y nos dio un porcentaje de 129%.
Y esta es la bibliografía que nosotros consultamos para esta exposición. Y bueno, por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias. Gracias.